Bueno, miren, hablábamos del Estado y van dos versiones casi idénticas, pero en sus pequeñas diferencias verán que todos coinciden en lo que es realmente el Estado, el grupo opresor de las masas. Una versión es de Lenin, pero antes tenemos una contemporánea. El Estado, desde sus orígenes, el marxismo, no es Lenin, pero se parece, desde sus orígenes el marxismo descubrió como táctica de las clases dominantes y en particular de la burguesía tratar de hacer aparecer al Estado como algo imparcial, como un organismo al margen de la lucha de clases y que gobierna cual árbitro incorruptible en beneficio de toda la sociedad. Ustedes se acuerdan que crearon al Estado los burgueses cuando ya tenían una base teórica que era la de los Hobbes y Locke y los enciclopedistas y Montesquieu, que fue contemporáneo y demás. Entonces ya tenían una base teórica, crearon su Estado, no es el Estado en general, fue su Estado, que dijeron es solo árbitro entre el capital y el trabajo, porque simultáneamente en Inglaterra estaba la revolución industrial y en Francia la revolución francesa, y había tenido ya mucho auge, tenía ya mucho poder la burguesía, que al principio era parte del campesinado y de los artesanos, y según fue teniendo fuerza para despegar, se hizo no fue solo indiferente ante campesinos, artesanos y obreros, sino que fue su enemiga de clase. Y para que esas clases tuvieran un árbitro adelgazadísimo, nada de que fuera productor, nada de que tuviera el manejo de fábricas ni nada, simplemente un símbolo que mediara entre las lógicas, problemas lógicos que iban a surgir entre el capital de los burgueses y el trabajo y el campesinado, los mineros sobre todo, las fábricas de hilados y tejidos y demás. Entonces, pero dijeron no es más que un árbitro imparcial, fue una forma de ocultamiento que ha tenido el Estado hasta el día de hoy. Esto que estamos leyendo cuaja perfectamente al día de hoy. Y si no, oigan ustedes, que el Estado imparcial, como un organismo al margen de la lucha de clases. Hoy, si estuviera aquí Obama diría, pero si ya eso ya no se usa, es lo que decía Bush hijo, lucha de clases ya no, ya hay que resignarse, ya no hay clases, no habrá lucha de clases cuando ya no haya clases, cosa que nunca dejará de haber. Aquí se habla, y eso hasta lo suprimo, a lo mejor se los leo, pero para decirles que no estoy de acuerdo en que como el socialismo utópico llegue a ser real, deje de haber lucha de clases y entonces ya no es necesario que haya ni Estado. Todo esto es utópico. Pero entonces, esto le ha servido al Estado, que solamente es un árbitro y que no tiene ningún otro papel. Esto le ha servido al Estado para engañar a las clases oprimidas. Esto es marxismo, tiene que haber opresor oprimido, clases oprimidas, impidiéndoles ubicar a sus enemigos de clase, ocultar que el Estado capitalista sirve fundamentalmente a los intereses de la burguesía. Claro, esto era por aquel entonces,
no se puede aplicar a Toluca el día de anteayer, anteayer. Vean ustedes que el marxismo no voy a hablar más que citarlo, el marxismo se adelantó y me decía el maestro, es que si se revisa la historia y la realidad objetiva, se puede columbrar el futuro porque la historia tiene un ritmo, no se va a desvielar, no se va a descarrilar, y entonces se puede imaginar, lo imaginó Marx, lo imaginaron los marxistas, lo imaginó Lenin. Entonces, esto le ha servido al Estado para engañar a las demás clases, a las clases oprimidas, impidiéndoles ubicar a sus enemigos de clase, ocultar que el Estado capitalista, y esto es México, con un capitalismo muy sui generis, como dijera aquel, ocultar que el Estado capitalista sirve fundamentalmente a los intereses de la burguesía, desarrolla una táctica que mantiene desubicadas a las bases explotadas, permite por largo tiempo desviar la mirada de las bases e impedir con ello apuntar contra el enemigo al que deben apuntar. Aquí está cómo infiltraron entre los trabajadores, los campesinos, los artesanos, los estudiantes, esas tácticas de la derrota. Para eso les ayudaron mucho la derecha auténtica, derecha reaccionaria, la derecha auténtica y la falsa izquierda, que son aliados porque son parte de la superestructura. Permite por largo tiempo desviar la mirada de las bases e impedir con ello apuntar contra el enemigo al que deben apuntar. En el momento en que las bases descubren la verdadera función del Estado y de quienes lo sirven, los pueblos se preparan para arremeter contra ellos. Esto no estoy del todo de acuerdo por una tesis que curiosamente, como habla de la libertad, se refiere, voy a exponerla hoy y mañana en el taller de lectura, porque sirve para ambas situaciones, porque habla de la libertad. Miren, me adelanto cuando se habla de que el Estado ya cooptó por medio de sus servidores a las masas, y luego platico de cómo es posible que ocurra esto. Son notas de prensa, y la primera de ellas del 97. Para las demás, lo que dice Chumacero Blas y lo que dijo en su momento la Güera Rodríguez cuando fueron los líderes de los obreros. Y para que nos preguntemos por qué el obrero, dos cosas. Primero, ¿qué simbiosis hay entre el líder obrero y el Estado? Que ambos son la misma cosa. El Estado, el líder obrero. ¿Y por qué la pasividad de los obreros ante algo tan evidente, algo que deberían entenderlo? Primero, una nota de nuestros representantes populares. Disminuirán los dispendios en la Asamblea Legislativa del DF, así se llamaba en el 97, creo que se llama todavía Asamblea Legislativa. Disminuirán los dispendios, pero habrá buenos salarios entre ellos. Eso sí, se tendrá que garantizar un buen salario a los legisladores para cumplir homologado a los de los diputados federales. Lo anunció Martí Batres, que ahora es el presidente de Morena. ¿Cómo se explica a la gente este cambio? ¿Cómo se explica a la gente? ¿Cómo se le puede tener confianza en individuos así?
Entonces, buenos salarios, ganar lo que gana un diputado federal. Esto les pasó inadvertidos a las masas sociales. Garza Sada, el padre de este... no, perdón, me equivoqué. No es Napoleón Gómez Sada, es Garza Sada, es uno de la iniciativa privada. Lo dijo en el 86. Subir salarios ni Dios lo mande. Si bien el poder adquisitivo de los salarios está muy deteriorado, otorgar un incremento en este momento sería como matar a la gallina de los huevos de oro. Gerardo Garza Sada, de la Concanaco, Confederación Cámaras de Comercio. Subir salarios ni lo mande Dios. Y todos tranquilos, los afectados. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Ahora, la Güera Rodríguez, Leonardo Rodríguez Alcaine, califican de benéfica la crisis financiera. Mérida, Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, calificó la crisis económica como un huracán que beneficiará a la clase trabajadora de México. Él es uno. La cúpula, el grupo cupular no era extenso, no lo es, en relación al número de trabajadores de la CTM, y todos tan tranquilos. Dijo Rodríguez Alcaine, sigue la nota: la crisis económica es como un huracán, a algunos beneficia, a otros perjudica, pero en el caso de los trabajadores, ellos van a resultar beneficiados, porque esto permitirá que la economía se estabilice, y todos tranquilos, todos los trabajadores. Esto también es de la Güera Rodríguez Alcaine, de 1990. Los trabajadores no deben de sentirse engañados, porque en la nueva forma del pacto no se obtuvo aumento salarial alguno. Entonces se refiere al pacto de solidaridad de Miguel de la Madrid, ¿se acuerdan? Primero elevaron todos los servicios, elevaron gasolina, se elevaron todo, y luego dijeron estabilidad, pacto de solidaridad. Pero no, 88, sí, es Miguel de la Madrid. Los trabajadores no deben de sentirse engañados, porque en la nueva forma del pacto no se obtuvo el aumento salarial. Hasta el momento, ningún trabajador se ha muerto de hambre, por lo que la situación no es tan gruesa. Pero ellos hacen su deber y les va bien. Me decía una compañera en el taller de lectura de San Ángel, mi casa está junto a la de Rodríguez Alcaine. Me mostraba las fotos de su residencia, de esta mujer, aquí al norte, ya en el Estado de México. Riquísima la mansión de esta mujer, y dice, pero la de Rodríguez Alcaine es 1000 veces mejor. Ese era el líder de los trabajadores, que esto decía. Y una cosa más, en el 98, sin problemas los trabajadores, o Coyoacán, los trabajadores del país no sufrirán con las altas en la canasta básica, los impuestos ni servicios, porque nunca los trabajadores de México han estado... Yo tengo 50 años de no decir una altisonancia, y no porque sean malas, pero voy a leerlo. Los trabajadores del país no sufrirán con las alzas en la canasta básica, los impuestos ni servicios, porque los trabajadores nunca han estado jodidos, nunca. Y otra más, el nuestro no es un país de obreros jodidos. Rodríguez Alcaine, todos callados los trabajadores. Blas Chumacero: a los trabajadores no les hace falta un incremento salarial. Lo que necesitan es dirigentes que cumplan realmente con su representación y sus obligaciones de manera responsable.
los trabajadores, oigan esto, están dispuestos a posponer sus intereses gremiales en beneficio de la patria. Todo esto, yo me puse a pensar por qué la indiferencia de unos trabajadores que primero, leyendo, y aquí lo hemos visto, todos los avances y las conquistas que tuvieron desde el siglo XVII en adelante, cómo los fueron a perder concretamente en México, y vimos que alguien se acuerda cuándo fue la ruptura entre unos trabajadores, unos obreros neutrales, unos obreros que no entraban en el conflicto ni de los que después fueron los convencionistas, ni de Carranza y Obregón. Bueno, la Casa del Obrero Mundial, cómo Gasca, el doctor Apia, nomás que él era de metiche, porque él no era trabajador, él fue punta de lanza de Obregón, que fue punta de lanza de Carranza. 67, no me acuerdo la cifra, 67, todos ellos rompieron con la neutralidad de los obreros de la Casa Mundial, se volvieron los camisas rojas, se metieron a la lucha contra Zapata, contra Villa, a favor de Pablo Gómez. Lo digo a propósito de Pablo Gómez, uno de los que rompieron con el comunista mexicano. Entonces, Pablo González, el general de las derrotas, con todos ellos, porque los reaccionarios eran Zapata y Villa, los hicieron creer y cayeron en salud en ese engaño. Y a estos, los trabajadores indiferentes o renegones, como haya sido, dejaron que hasta su muerte Rodríguez Alcaine, que hasta su muerte Blas Chumacero, no digo del canaco y del concanaco, porque ellos hacen su deber, ellos están en lo suyo, medrar a costillas de la clase oprimida. Pero entonces no me explicaba esto, y les repito, tanto para la tesis de mañana como la de hoy, funciona una vez más este fenómeno del individuo que, digo de nuevo a ustedes, el ser humano, el ente humano es desde su origen y por su origen es gregario. Él tiene una necesidad absoluta de acercarse lo más posible a los demás, a la masa, y la masa y él agregarse a los lineamientos del jefe. En ese grupo es todos, en ese grupo está la verdad y la mentira, lo bueno, lo malo, lo cierto y lo que no es. Ellos están imponiendo su verdad, entre comillas, que es la verdad de toda lo que llama el psicólogo, de todo el rebaño, y a esto les llama borregos, pero no en el sentido peyorativo. Es un borrego y es un hato de borregos, es un rebaño. Entonces, allí está la verdad, que por supuesto no lo es la verdad del jefe y de todo el grupo. Pero este humano tiene pánico de separarse del grupo, porque entonces se va a la soledad, se va al vacío, es un desplazado, y entonces vive lo más posible agregado al rebaño.
pero al propio tiempo en esta situación es hombre de razón, y su razón le dice, la verdad es esta otra, la verdad es otra. Un ejemplo reciente: López Obrador es un peligro para México. Todo el grupo decía, en realidad es un peligro para México, y está apoyado por Hugo Chávez. Mentiras absolutas, pero no eran mentiras ahí. Y yo, alguien dice, yo, hombre de razón, digo que esto no es cierto, no es un peligro, ni está apoyado por Hugo Chávez. No lo puedo decir, porque la verdad es que sí es un peligro para México. No se engaña diciendo voy a creer que sí, honestamente cree que sí es un peligro para México. Honestamente cree que la verdad del grupo es la verdad absoluta. Y entonces, ¿cómo pensar una cosa a lo individual que no solo no es lo del rebaño, sino que a veces va contra el rebaño? ¿Cómo pensar eso y cómo pensar al propio tiempo lo del rebaño? Hay una brecha, y esa brecha es precisamente la que tiene por una parte la razón y por otra parte el intelecto racionalizador. Y allí se prueba si este individuo tiene proclividad a la esclavitud o a la libertad. La libertad le va a costar mucho, la esclavitud nada, más que honestamente decir, es un peligro para México. Y Chávez lo está apoyando. Y decirlo creyéndolo, cuando también se cree que eso no puede ser cierto. Viene la racionalización, y lo digo de una manera disparatada, cree ambas cosas, pero no se puede. La orientación va el que busca la libertad o el que busca el vasallaje. El que busca la libertad es el valiente que se arriesga a vivir fuera del rebaño, y son unos pocos, y la mayoría son marionetas del jefe y del propio grupo. Entonces, estos son simplemente gente manipulada por el jefe, y el jefe es todos los medios de acondicionamiento social por medio de los cuales el Estado se manifiesta y les dice esto es bueno, esto es malo, aunque no sea, les dice esto es. Yo no me acuerdo, porque no escucho del todo un promocional, pero dice ellos tendrán, ¿sabe qué? Pero nosotros tenemos la pasión, y creo que se refiere al fútbol. Nosotros tenemos la pasión. Entonces nosotros vamos a estar apasionados por lo que va a ocurrir en Brasil. Ya vamos a estar apasionados porque nos hacen. Esta es la verdad del grupo, y no nos podemos desasir porque quedamos vacíos, solos, porque estamos en libertad, y la libertad pesa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta sociedad? En todas, pero en esta sociedad, que únicamente cuando la razón se desarrolla y emerge hasta donde debe estar su lugar, hasta entonces esta sociedad ya tiene la razón completa y la libertad absoluta, cosa que no ocurre prácticamente en ninguna sociedad, sobre todo en México. Mientras nosotros nos inclinemos por las verdades del sistema de poder, del Estado, del gobierno, de la superestructura,
de los medios de acondicionamiento social. Nunca la razón va a ser el valor supremo, no, sino la racionalización. Fue un peligro para México López Obrador y no llegó al poder. Y así pone Fromm, en este caso Fromm, un ejemplo clarísimo, más que de su tiempo, y no estoy de acuerdo que a Rusia le carguen porque Estados Unidos es peor. Pero en fin, dice, conocí a gente culta, artistas, excelentes, sensibles y demás, exponían todas sus tesis de manera brillante. Y les decíamos, y Stalin, un hombre bueno, un estadista, ¿es un dictador? No, no es un dictador. Bueno, y todos los individuos, los intelectuales que fueron trasladados a Siberia, al Gulag y demás, eran formas que tenía Stalin para depurar y para encauzar a estos individuos hacia el bien de la patria. Y lo creían, dice Fromm, lo creían. Esto ocurre también aquí, que uno cree eso. Y pongo el ejemplo, lástima que no está aquí la compañera Tere Valencia y Aida, todo hablando de lo malo que está en la política y demás, las oigo hablar, todo mal. Les digo, oigan, y López Obrador está aparte, él está aparte, están fanatizados por López Obrador. Pero le digo, Aida, ¿cómo puedes entender una línea recta y de pronto recular en el buen sentido? No, es que López Obrador es distinto. ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo pueden al mismo tiempo tener tanta lucidez y tanta oscuridad? Porque están racionalizando, porque tienen la verdad del grupo, la verdad del rebaño. Entonces, estos trabajadores tenían su líder y lo respetaban, y lo que diga el líder es el que les saca los mejores aumentos salariales. Y está bien que diga Rodríguez Alcaine lo que está diciendo, es una verdad, es la verdad del grupo. Y hasta que no se respete, hasta que no emerja la razón, hasta que no sea libre la sociedad, la comunidad, va a seguir privando el Estado, el sistema de poder, la superestructura, voy a decir así a los reduccionistas, a los que tienen poder contra los que no lo tenemos, van a seguir teniéndonos de marionetas. Vean ustedes cómo nuestra forma de hablar, de vestir, nuestras modas, nuestras dietas, o sea, la comida de todos los días, todo está perfectamente regulado por la verdad oficial, que no es solamente del jefe, toda la superestructura, sino de la propia comunidad. Cuando hay héroes, dice este hombre, héroes que imponen su verdad sobre la verdad oficial, sobre la verdad del rebaño, sobre la verdad del poder, se quedan solos, pero se quedan libres, son libres. Esto vale lo mismo para el amor, que para entender que la verdad que priva en este país es la verdad oficial, pero que creemos, ese es lo trágico, creemos la racionalización. Dice el técnico que esto es uno de los avances mayores del psicoanálisis, porque
nuestro pensamiento y la acción correspondiente era, hasta antes de estos estudios, era categórico. Creo en esto y procedo de acuerdo a esto. ¿En dónde está la mentira? Pues ahora se dice de lo endeble que es nuestra verdad, porque estamos racionalizando. Todos son abuelos bribones. López Obrador está aparte. O piensen ustedes en algún otro ejemplo en el que uno es lúcido hasta que le tocan, esa no, porque me hiere, porque le tocan un santón o alguien que es intocable, y uno dice, ese no es malo. Stalin no es un dictador, y eso se puede decir también de Eisenhower y de algún otro que ustedes quieran decir. Allí tienen, es terrorista el que se inmola y se lleva 15 o 20 casi siempre inocentes, es terrorista. Vamos esa es la verdad oficial, es terrorista. ¿Quién se pone a pensar lo que aquí estudiamos? Terrorismo causa, terrorismo efecto. Terrorismo al por mayor, que dice Chomsky, terrorismo al por menor. ¿Qué puede? Terrorismo causa esos que se mataron y mataron a inocentes, con 2 o 3 gringos, marines, pero la mayoría inocentes. Esos no vinieron a invadir Estados Unidos. Los de la República Dominicana, los de Panamá, los de México, los de los de Nicaragua, Estados Unidos, que ahora está viendo a Siria, que ahora está viendo a ¿dónde más? Venezuela. Dígalo. Venezuela, Corea del Norte, Irán. Un momento, el hombre libre diría, espérate, son países con gente con dirigentes que la propia gente eligió, buenos o malos. Ahí está la frontera, son independientes y soberanos. ¿Por qué entran estos? Esto es algo lógico. ¿Por qué va a ver Estados Unidos de arreglar los asuntos de Siria o de Venezuela? ¿Por qué? ¿Quién le dio esa autoridad? Pero pregúntenle eso a la gente. Pues está bien, Estados Unidos va a arreglar la situación, sobre todo en Venezuela, que Maduro está muy verde. Pues entonces, ahí está la verdad del rebaño. Y Chomsky les llama un rebaño de perplejos, porque están alucinados, lampareados, dicen los cazadores, lampareados por la verdad oficial. Y entonces el Estado, esto lo diré después, lo diré después, lo que faltaba, porque aquí está estilo Lenin, ya no Marx. Al estudiar el carácter del Estado, Lenin da los elementos sustanciales que determinan sus fundamentos al decirnos: el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza, entre comillas, y afianza esta opresión, amortiguando el choque entre las clases. El Estado es una organización especial de la fuerza, una organización de la violencia para reprimir a una clase cualquiera. Y alguien que está racionalizando, que tiene la verdad del rebaño, dirá: Lenin, pero ese era un comunista, este era judío. Era judío además. Bueno, pero yo les recuerdo esto que me parece fundamental, y es un dicharajo español antiquísimo. La verdad es una,
dígala el conde o dígala su caballerango. Es la verdad que Lenin es comunista. Otra cosa, Marx, Lenin, la verdad del rebaño, ¿cuál es? Ponerse de uñas. Esos son comunistas. Esto no únicamente es la verdad que impone el Estado mexicano, es la verdad que impone la Casa Blanca. Así que es mucho, muy poderosa esa fuerza que nos hace creer, pero que lo creemos honestamente. No, pues Lenin, esos tipos eran malas personas, Trotsky, Lenin, Stalin, los que ganaron realmente ellos la Segunda Guerra Mundial, los que aventaron 50 millones de cadáveres entre ellos y los otros países. Bueno, el Estado. En esta cita de Lenin observamos que el Estado es, primero, un órgano de clase, claro. Dos, que la función de dicho órgano es dominar, someter a otras clases. Perfecto. Tres, que esto se logra mediante la opresión, la fuerza, la violencia, la represión. Pensemos desde el 68 hasta el día de hoy. Cuarto, que el Estado amortigua el choque entre las clases, priva, entre comillas, a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha que pueden servirles para el derrocamiento de los opresores. Esto es clarísimo, priva a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha que pueden servirles para el derrocamiento de los opresores, digámoslo con palabras más sencillas, que pueden emanciparse de esta dominación absoluta en donde ellos ponen la verdad oficial, la que creemos todos. Ahora, les voy a decir cómo priva el Estado priva a estas clases para que puedan defenderse, brincando, algunas, aquí está, miren, cómo los privan de los medios para su defensa. En el renglón estratégico, el gobierno mexicano está inscrito en el proyecto económico ideológico neoliberal. En el pasado, años 70 del siglo anterior, concretamente fue el 77, el Estado logró destruir a la mayor parte de la verdadera izquierda mexicana, cuyo espacio fue llenado con una falsa izquierda que desde dentro y con la obra negra a cargo de los falsos sindicatos se ha encargado de someter a las masas sociales al proyecto neoliberal. Todo esto ante la pasividad de las clases bajas, porque es la verdad oficial, que así tiene que ser. Ahora, esto, y con la obra negra a cargo de los falsos sindicatos, organismos corporativos de control obrero a cargo, en este caso ya muy disminuida, la organización de Joaquín Gamboa Pascoe, máximo cuando fue Fidel, folclórica entre comillas con Rodríguez Alcaine, pero ellos son los encargados, son los de falsos sindicatos encargados de someter a las masas sociales, en este caso al proyecto neoliberal. Esa falsa izquierda que se apropió el nombre y fue promocionada por el sistema como la única y verdadera izquierda, vean ustedes que es el día de hoy. Esa falsa izquierda que se apropió el nombre y fue promocionada por el sistema como la única y verdadera izquierda, ha llevado a cabo una tarea que consiste en
desaparecer de la conciencia social esa memoria histórica en la que el pueblo mexicano depositó su experiencia y sus enormes avances táctico-estratégicos acumulados en su proceso de lucha emancipadora, en la lucha de la corriente proletario estudiantil del 68, por ejemplo. Aquí ya lo estudiamos, que era la única que logró beneficios, pero que fueron beneficios muy grandes. Y entre ellos, y aquí está la verdad del rebaño que se revela, entre ellos la toma de tierras ociosas para hacer colonias populares. Todo esto satanizado por el sistema de poder y a su vez satanizado por el rebaño, porque se le inoculó ese sentido de verdad colectiva, que es una mentira, pero creída de manera totalmente honesta. Lo creo, aquel es un peligro para México, Chávez era malo. De forma aviesa, consciente y a nombre del sistema de poder, la falsa izquierda, esto lo vamos a seguir estudiando esta falsa izquierda a partir del 77, don Jesús Reyes Heroles y demás, ya hemos hablado de esto. De forma aviesa, consciente y a nombre del sistema de poder, la falsa izquierda introdujo el virus de las formas de lucha obsoletas e ineficaces. Y voy a poner el ejemplo, piensen ustedes en él, del reciente desastre del Sindicato Mexicano de Electricistas, benemérito que era, que estaba cerca de las clases populares, que de alguna manera pues era parte de una izquierda verdadera, estaba con la gente y por eso fue destruida. Pero fue destruida y está destruida. ¿Por qué? Porque utilizaron las formas de lucha que inoculó el poder y fueron a la derrota como los de Nueva Izquierda, perdón, de la coordinadora, como los maestros de la coordinadora. Entonces, de forma aviesa, consciente y a nombre del sistema de poder, la falsa izquierda introdujo el virus de las formas de lucha obsoletas e ineficaces, porque en las clases sociales esa izquierda tenía y tiene todavía crédito, y a través del manipuleo psicológico las elevó a rango de dogma secular. Con ello las volvió incuestionables. Me salto muchos renglones para hablar de eso mismo. Cuando se logra elevar la mentira al rango de dogma, esa mentira cobra vida propia y se apodera de la mente humana, determinando la conducta de los sujetos. A semejante fenómeno se le denomina enajenación. Fíjense ustedes cómo a base de dogmas, todas las verdades que no pudieran ser aceptadas por demasiado absurdas, sí se aceptan, son los dogmas. Y acuérdense que se dice que del dogma es como un clavo, entre más golpeteas un dogma, un clavo, más se entierran en la madera. Entonces, de forma aviesa, consciente y a nombre del sistema de poder, esa falsa izquierda introdujo el virus de las formas de lucha obsoletas e ineficaces, entre otras cosas, pensamiento crítico y exigir, demandar. Y a través del manipuleo psicológico las elevó a rango de dogma secular. Con ello las volvió incuestionables. Desde el 1958, los maestros, Otón Salazar hasta el día de hoy, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues pongan allí los pensionados y demás,
las formas de lucha que les inoculó el poder. Hagan esto, exijan, tomen la vía pública, llenen el Zócalo con López Obrador, llenen el Zócalo y calles adyacentes. ¿Qué sucedió en el 2006 con López Obrador llenando el Zócalo y tomando el Paseo de la Reforma? Pero seguimos con lo mismo, el dogma que se vuelve indestructible, que es una enajenación popular, que es la verdad del rebaño. Cuando nos convocan a la lucha con esas formas obsoletas e ineficaces, los dirigentes nos conducen indefectiblemente a la derrota. Pero como tales formas de lucha las convirtieron en dogmas incuestionables, no nos atrevemos a pensar si esa actividad sirve o no sirve para alcanzar las metas sociales y superar los retos que enfrentamos en el avance social. Seguimos con lo mismo, es indestructible el dogma. ¿Cuántas veces se les ha dicho aquí? Les cuento a los estudiantes en la casa mía, no va a ser sangrón decir en la casa de ustedes, ¿qué es eso? En mi casa, que les he hablado de los estudiantes, las marchas no sirven de nada, están de acuerdo, ya para despedirse, ¿nos puede anunciar nuestra marcha? No puede uno entenderlo si no estudia lo que es la racionalización, lo que es el dogma y quién inoculó estas formas de lucha que son las de la derrota. Tenemos que estudiar esto, cómo este PRD tiene las formas de la derrota, porque con ellas a escala individual les va muy bien. Ellos van a la derrota y me lo demuestra el maestro. Mira, él está metidísimo en ellos, entre ellos. Se ha peleado con López Obrador, que es muy necio. Entonces, estas formas de lucha están signadas por la derrota, pero son las que usa Nueva Izquierda, son las que hacen que haya usado el mexicano de electricistas. ¿Cuántas veces no se le dijo desde el periódico a Catarino Maldonado, no, Catarino, ya se me olvidó el apellido, 80 y tantos días en huelga de hambre, cosa que yo no creo que aguante tanto. Bobby Sands a los 50 se murió en Gran Bretaña, por eso quedó la dama de hierro como tal, Margaret Thatcher, lo dejó morir 52 días y se murió Bobby Sands. Entonces, más días de eso, pues quién sabe cómo. Nosotros fuimos a Ometepec, creo que se llama. Hay dos, uno aquí cerca de Toluca. ¿Cómo se llama ese pueblo cerca de Toluca? Metepec. Hay otro Metepec, debe ser en Puebla. Allá fuimos, porque allá había un gran hospital de minusválidos. Fuimos allá porque ya los iban a echar. Y entonces yo dije, esto no está bien, a los médicos ya se van a poner en huelga de hambre. Dice, claro, manejamos estas huelgas de hambre así, mire. Y me dijeron cómo, solamente les aceptaban un poco de agua y los médicos les daban agua. Estamos alimentando los que pueden estarse 100 días y no les pasa nada. Así que para nosotros la huelga de hambre no vale nada. Entonces yo dije y publiqué, huelga de hambre, hay que ver cómo la manejan sus médicos y entonces eso queda obsoleto como forma de lucha. Pues que ese Catarino, no me acuerdo, duró 80 y tantos días. Me dijo la compañera cercana al mexicano electricista, él ya se fue desilusionado, ya no pertenece al sindicato, así que se dio cuenta de que eso valió, no me acuerdo qué, pero los demás, la racionalización, la verdad del rebaño,
todo el rebaño manipulado por el sistema de poder que aquí le están llamando el Estado. Entonces, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas está inscrito en el combate del gobierno neoliberal para privatizar la economía del país y por lo tanto privatizar la industria energética. ¡Ay, qué habladores! ¡Qué mentirosos! El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas está inscrito en el combate del gobierno neoliberal para privatizar la economía del país y por lo tanto privatizar la industria energética, tal como lo hicieron con bancos, teléfonos, puertos, terrenos, carreteras, siderurgias, etcétera. Los dueños del poder quieren ahora quedarse con la industria eléctrica, cosa que van a hacer y que no debe extrañar y que es parte de la verdad del rebaño. Por otra parte, la dirección gremial del Sindicato Mexicano de Electricistas se formó políticamente en una cultura que ha sido el producto del cercenamiento de los avances de la memoria histórica. Ahí está. Pero no solamente cercenan la memoria histórica, sino con la memoria histórica la humildad para la autocrítica. Y les explicaba yo, para hablar de humildad, eso ya parece sermón dominical. No, es que la autocrítica precisa de la humildad, porque hay que hacerse esta reflexión. No soy perfecto, vamos a suponer el sindicato, Martín o el Sánchez, quien sea, no somos perfectos. Ese es un acto de humildad. No somos perfectos. Vamos a ver si sirve o no nuestra táctica. La estrategia ahí está. Tener un patrón sustituto, esa es la estrategia. Y la táctica, no somos perfectos. Vamos a ver si sirve o no, si está dando resultado o no nuestra táctica. Vamos a ver. Entremos a la memoria histórica. Cómo ha sido nuestras formas de lucha se usaron antes, desde los años 50, dieron resultados. ¿Qué resultado dieron? Pregúntele a Otón Salazar y al ferrocarrilero Campa y a los suyos. Bueno, pues entonces el idealista tiene capacidad de crear. El mediocre tiene como característica la rutina. Y si el sistema de poder al rebaño le metió el dogma a renegar, a exigir, a tomar la vía pública, a llenar la plaza, el Zócalo, la plaza de la Constitución, y estas son las formas de lucha las que llevan a la derrota. Se formó el sindicato en una cultura que ha sido el producto del cercenamiento de los avances de la memoria histórico-política del pueblo y su sustitución por el pensamiento que le hace el juego a su enemigo y la aceptación y transmisión de las formas de lucha que el propio enemigo les introdujo para que nunca tuvieran la capacidad de enfrentar exitosamente las modernas formas de lucha de las que el enemigo se ha apropiado para sí mismo. Acá se dice, brinco acá para que veamos esto. A cada avance histórico de los pueblos corresponde también un avance en la capacidad de las fuerzas opresivo-represivas de las clases explotadoras. Por eso le digo a los que dan el mensaje, el gobierno es inepto. Paso. De la misma manera en que los insectos crean anticuerpos contra los insecticidas, del mismo modo que la medicina descubre antídotos para los venenos mortales, del mismo modo,
Los gobiernos en el poder descubren y crean antídotos para las formas de lucha realizadas por las masas. Es un juego de ajedrez, una jugada, un movimiento, un avance, un retroceso, un triunfo, una derrota. Todo esto es la síntesis de la confrontación. A un avance hay un antídoto de una y de otra parte. Estos antídotos son descubiertos y creados con una rapidez increíble por parte del sistema, aun antes de que la nueva experiencia sea conocida en un cuerpo teórico sistematizado por las fuerzas de otras latitudes. Sobre todo, ya saben ustedes, esto es una perfección por parte de la Casa Blanca, de la parte ideológica. Y luego, antes de que pudiesen las fuerzas revolucionarias mexicanas conocer y estudiar el libro Guerra de Guerrillas del Che Guevara, la burguesía mundial, y en particular la mexicana, ya tenían creado el antídoto a través de la formación de cuerpos antiguerrilleros. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta, porque para empezar, porque nuestra verdad para todo, pero concretamente para la política, nuestra verdad es cierta, es honesta, la pensamos, nada más que hay que ver si sale de la razón o si sale del intelecto racionalizador. Son terroristas estos que en Irak se sacrifican de un bombazo llevándose a varios. Son terroristas. Hay que ver. Esto lo cree toda la gente. Óiganlos. Yo los capto porque escriben y porque hablan y porque mandan mensajes. Son terroristas. Allí comienza y termina la verdad. Son terroristas. No lo creen, lo piensan, pero no es su pensamiento, no es su creencia, es la creencia del rebaño que está manejado por el sistema de poder, por el Estado, por el jefe que es toda la cultura del poder, por el jefe, y así sucesivamente todas las verdades de este rebaño. Las fuerzas opresivas, represivas en el poder, opresivas las conocemos, represivas, por ejemplo, en la guerra sucia, o actualmente pues contra grupos tanto de autodefensas como de malandros, que dice esta compañera, como de narcos, represivas, con o sin razón, con o sin justificación, lo de menos. Son opresivas y represivas en su momento. Las fuerzas opresivas y represivas en el poder no solo se limitan a crear antídotos de los avances a nivel mundial de las fuerzas revolucionarias, sino que además crean nuevas formas que les permiten perfeccionar y acrecentar su dominio. Ahora aquí ponen un ejemplo, pero que me parece muy claro, aunque de este tipo. Limitarse a crear antídotos les colocaría en una situación estrictamente defensiva, pero al crear otras formas, las otras formas, les permite ejercitar tanto la defensiva como la ofensiva. Es como un boxeador que se limitara a esquivar golpes. Su situación sería muy difícil, pero si aprende a neutralizar los golpes de su oponente y a conectar eficazmente los suyos, el triunfo lo tiene asegurado. Así que no solo antídotos, el sistema de poder,
también avances que van más allá del antídoto. Las fuerzas estatales burguesas también han aprendido que proporciona mejores resultados cimentar su política basándose en medios de control opresivo y recurriendo solo en última instancia a la represión violenta. Esta es la diferencia del Estado de los años 60 que vimos ya la vez pasada, cuando vimos que ya estaba totalmente rebasado, obsoleto esa clase de Estado, y guardaron las armas y se quedaron en lo opresivo. Las fuerzas estatales burguesas también han aprendido que proporciona mejores resultados cimentar su política basándose en medios de control opresivo y recurriendo solo en última instancia a la represión violenta. Esto les obliga a romper con anteriores técnicas y a crear gran número de aparatos de control sumamente diversificados que van desde los reconocidos hasta los más encubiertos, desde los más burdos hasta los más elaborados. De esta forma, el Estado no solo está compuesto por la burocracia gubernamental, el ejército y la policía, ahora también forma parte de la maquinaria estatal, además de los tres mencionadas, los partidos políticos registrados o de pagada oposición. Ya vimos, PRD, ya a estas alturas, la derecha de Madero, que fue más radical que el propio Peña en las formas que redactaron para asesinar el 27 y el 28 constitucionales. Ahora también forma parte de la maquinaria estatal, además de las tres mencionadas. Dijimos que el Estado se inició primero una clase más beneficiada, más poderosa, más rica que las demás. Luego crearon un ente que los defendiera de la rapiña de los demás. A ese ente tuvieron que darle fuerza, tuvieron que darle poder, tuvieron que darle ejército y policía. Pero después no solo policía y ejército, sino los partidos políticos registrados o de oposición pagada, las centrales obreras, que ya sabemos que no lo son, campesinas, populares, es el corporativismo, y esto se le debe a Cárdenas, que estaban juntos todos y que los dividió en 4 sectores, porque el cuarto era el ejército, era obreros, campesinos, clases populares y ejército. Ahora ya nada más hay los 3, pero difícilmente pudieran manipular al país, manipular a las masas sin el corporativismo. Ya sabemos que ganó el PRI en esta ocasión con el voto duro, el voto cautivo de las clases más depauperadas, que son las de los campesinos, las de los obreros, las de las clases populares. Entonces, además, las redes de espionaje, las jerarquías eclesiásticas que son básicas en el sistema de poder, las jerarquías eclesiásticas, los grupos policíacos clandestinos y semiclandestinos infiltrados en los movimientos sociales y en las organizaciones revolucionarias. Les dije a ustedes que el único amigo que tuve político y que ya se murió, me dijo de broma: mire, si quiere usted, lo trasladamos a la sierra, a la serranía de Guerrero. Se va usted con 50 simpatizantes. Nosotros entre los 50 ya le infiltramos 2 o 3. Nos mata un soldado, lo reponemos. Le matamos a usted un compañero, donde lo reponen.
Y así, el armamento corre por nuestra cuenta, nosotros se lo damos y demás. Al final le digo, mire, ay, muere, no. Me estuvo diciendo, usted, no usted, estos grupos están muertos. Me habló de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, de la 23 de septiembre, de Jesús Piedra, y se acuerdan de Jesús Piedra. Me habló, miren, así los hemos aniquilado. Era mi amigo y me tenía una confianza tal que yo lloraba por mi compañera que se había ido y él por su compañera que se fue también. Y la coincidencia es que las dos compañeras se llamaban igual, no más que la de él se apellidaba como Sorté y la mía no me acuerdo. Entonces, estábamos los dos aniquilados. ¿Cómo fue? Dígalo. Ándele, aniquilados. Pero entre la aniquilación había frialdad como para decir, mire cómo los aniquilamos. Y se trajo a su segundo y dijo el segundo, le vamos a dar un arma y la certificación. Mire, ¿cuál arma cree usted que sea la mejor? Yo le contesté, ¿quién ha leído La Feria de Arriola? La Feria. Pues en la Feria dice el potentado, dice el hacendado, le dice desde el caballo a un peón, y saque su arma, saque su pistola, y aquí no. Yo le dije, pues no tengo más pistola que la que Madre Natura, pero me basta. Así que, y yo le dije a mi amigo, oh, pues mire, estas armas se me hacen menos confiables que... No entiendo de lo demás, pero ahí queda. Y me dice el otro, un señor Son, llévese una buena arma. Y le damos permiso, ¿cómo se llama? Portación de armas. Pues yo no sé. Y otra trampa que me puso él, de amigo, les he contado, mire, este es una sala. Allí, ese cuarto, esa puerta da al estacionamiento, donde tiene su coche. Yo no tenía el coche allí, yo lo tenía por allá lejos, que iba a entrar a Gobernación, a los estacionamientos de Gobernación, pero él dijo, allí, baja usted, toma su coche y se va. Éramos íntimos, bueno, nos queríamos de amigos. Dice, mire, pasa, allí en el centro hay un escritorio, no tiene llave, lo abre, hace lo que usted quiere y ya se va. Dígale, ¿qué será? Abrí, ¡ay, híjole! Pero eran pacas y pacas. Yo uso chalequitos, no cabe nada. Entonces, en lugar de salir por allá, regresé a la puerta donde estábamos antes en el otro cuarto y le toqué esta vez. ¿Qué pasó? No, voy a salir por acá. No, yo no, voy a salir por acá. Ah, bueno, allá usted. No salí por acá ya cargadito, sino salí por donde entré, delante de todos, con las manos vacías. Le dije, otro día vengo con un costal. Entonces, él me dijo, mire, así los hemos aniquilado. Yo le dije, ¿pero qué no lo notarán? No, porque la cultura de la derrota se la van pasando de un líder a otro y de unas masas a otras, de unos revolucionarios a otros, de unos, ¿cómo se llaman estos? Che Guevara y demás. Guerrilleros, perdón, de unos guerrilleros a otros, y son dogmas y son indestructibles. Entonces nosotros estamos confiados, ellos se van a ir a tal parte, van a hacer esto, van a hacer esto otro, nosotros hacemos esto y los destruimos. ¿Quiere usted subir a la serranía? Lo llevamos nosotros. No, yo dije, ahí queda. Entonces, también observamos en la realidad que el gobierno no se ha limitado a perfeccionar sus antiguas fuerzas.
Ciertamente la capacidad de su actual burocracia es superior a la de hace años. La policía ha ampliado sus cuerpos, actualizando su armamento, perfeccionando sus técnicas, etc. Y lo mismo sucede con el ejército. Pero el gobierno también ha creado nuevas técnicas, nuevos instrumentos y los ha perfeccionado. Así tenemos la guerra preventiva, el socialismo policíaco, que es el colaboracionismo, la quinta columna civil, la corrupción, etc. La corrupción como una forma también de destrucción de las armas, de las técnicas que pudiera tener la guerrilla, que pudiera tener el revolucionario. Cosas que la guerrilla está siempre supeditada con esas tácticas a la derrota. Y si vamos a la historia, pues miren ustedes qué pasó ya con Genaro Vázquez, con Lucio Cabañas, el ejército de los pueblos, no ejército. Partido. Sí, sí. No ejército. Del partido de los pueblos. Pobres. Pues sí lo dije antes, sí, perdón. El partido de los pobres y todos, la 23 de septiembre y demás, son tácticas de la verdad del rebaño. ¿Y por qué estos obreros no dijeron nada cuando oyeron semejantes horrores de los líderes? Porque están sujetos a una verdad del rebaño. ¿Por qué nos han manipulado tan fácilmente para que el voto se respete o no? Esa es otra cosa. Vamos a suponer que el voto fuera el factor dominante en unas elecciones, para que se le dé el voto a al PRI, caramba. Es la verdad del rebaño, es la racionalización, y yo he platicado con ustedes cómo la racionalización nos protege el ego. La racionalización es una forma de protección de los débiles. La racionalización es una verdad de la mayoría, verdad que le impuso el jefe. Hasta que la razón, la verdadera razón, se desarrolle, emerja y nos haga libres, seremos eso, gentes en libertad. Mientras tanto, unos cuantos se han atrevido y están fuera del rebaño, son los famosos desplazados. Hay un libro muy interesante de un inglés que habla de los desplazados, y dice el analista: gracias a esos desplazados que dijeron no vamos a creer en la verdad del rebaño, gracias a esos ya no vivimos en cavernas. Son gente que se adelanta a su época, son los locos, estilo, vamos a decir, en la música, los Beethoven. Pues Beethoven fue un desplazado, era un loco, no quería ni siquiera, no hallaba gente para tocar la novena. La tontería, ¿quién quiere? Esto no es música. Así están los que se atrevieron a dar la espalda a la verdad oficial. La verdad del rebaño, la verdad del jefe y del rebaño, se le llama la verdad oficial. Este tipo es un peligro para México. A Hugo Chávez, en la reciente cumbre de Cuba, yo no creo en las cumbres, más que las de la Cutzingo y las del Pico de Orizaba, pero en fin, la cumbre de La Habana, el homenaje que le hicieron a Hugo Chávez como el creador del ALBA y de tantos, también de tantos organismos que están contra el neoliberalismo y que están contra el agio internacional, que son un pequeño avance
contra lo que ocurre en México, dijo Fox hace poco. Yo frené a Hugo Chávez, porque con Hugo Chávez él quería imponer a López Obrador y que México se fuera al comunismo. Y todo el mundo tranquilo, cuando muchos dijeron tal loco. Pero no, esa es la verdad oficial, esa es la racionalización, y con la racionalización el ego también está muy protegido. A Tere, que alega mucho allá en la casa, a Tere le hice esta semejanza que me funcionó. Dice 2 y 2 son 5, le digo son 4, ya sé, ahí está el ego perfectamente salvado. Si es que lo hace Erich Fromm, ¿en qué obras habla de la racionalización? Estoy buscando porque al mismo tiempo vi, no lo he visto ahora. Miedo a la libertad. Miren, no estoy seguro porque leí Tener o Ser, leí Miedo a la Libertad y ¿cuál otro? Psicoanálisis de la sociedad. No. Bueno, creo que he leído todo Fromm, pero no, ese no lo leí últimamente. Pero fue otro. Yo los memorizo, dejo los libros y luego hago mi propia interpretación, porque si yo no lo entiendo, no lo puedo transmitir. Y Fromm es claro, pero no lo suficiente como para casi citarlo tal cual, porque no se entiende. Por ejemplo, en esto que hablo, dice él, una palabra extraña, esto lo suprimo porque no entiendo, son palabras del propio psicoanálisis y no recuerdo de los libros que he leído, posiblemente está, no recuerdo el título, de la desobediencia. ¿Alguien se acuerda el título de él? Creo que se llama De la desobediencia o algo así. ¿El corazón del hombre? No, esa es otra cosa. El corazón del hombre habla de, entre otras cosas, permítame, el narcisismo, que todo el mundo cree que pues el que se siente muy bonito, narcisista, no, algo terrible en el corazón del hombre. Comienza diciendo de que ¿qué somos? ¿Somos corderos o somos lobos y demás? Corderos, lobos o todo lo contrario. El corazón del hombre es un libro muy duro, muy oscuro y no habla, es más psicoanálisis que los demás. Los demás tienen... ¿Anatomía de la estructura humana? No, miren, no citemos porque no voy a acordarme. Soy muy bueno para olvidar las cosas. Pues terminamos esto tarde, porque ya saben ustedes que empezamos tarde, pero nomás esto es muy importante. Si se llevan en la mente, si analizan y si procesan el horror que significa la racionalización, sabremos que lo que creemos firmemente y hasta juramos sobre la Biblia, que eso es cierto, lo pensamos y demás, el pensamiento nos está jugando rudo porque estamos pensando con racionalización, con la verdad del rebaño que nos impuso el jefe, y en este caso el jefe son los medios de acondicionamiento del poder de masas, digo, y mírenlo, como les digo, en todo. Ahí tienen a los jóvenes racionalizando hasta solo con lo que hablan, sino hasta con los piercing que se ponen las niñas, y no les voy a decir dónde, como aquella que ya perdí mi virginidad. Pero ¿cómo? Está en donde la ponen. Bueno, entonces esto es todo, y luego vamos a seguir viendo lo del Estado, lo de la racionalización, que me parece fundamental, porque si creemos que los terroristas son estos,
Este es un peligro para México, que Hugo Chávez era una porquería, que Venezuela esté en el caos y que está muy bien que Obama esté afilando las armas contra Siria, contra Venezuela, contra Corea del Norte, contra Irán. Lo vemos natural. Esto es peligrosísimo. Si nosotros nos zafamos de esto, haremos lo que dijo uno que me invita a cada rato, pero que me cae bien, Jesucristo. Dijo, la verdad los hará libres, la verdad, y no la verdad del rebaño, que es la que estamos utilizando, la verdad del rebaño, pero la verdad de la razón, esa nos hará libres cuando ya tengamos el antídoto contra esta condenada verdad colectiva que nos impone. No se me ocurren más ejemplos, pero ustedes ya los conocen, todos los que se oyen en la radio, en la tele, y que todo mundo acata y todo mundo dice, esto es una gran película, le dieron el Oscar. Ahí están las verdades, la racionalización del rebaño. Vámonos a comer. Gracias.